porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Soy Raquel López y estos son los titulares de nuestro encuentro de hoy. Docentes de todo el país participaron masiva y pacíficamente del gran paro nacional de 48 horas convocado por FECODE. El proyecto de ley 094 que cursa en el Congreso sobre la educación en casa vulnera y deteriora este derecho fundamental y degrada la profesión docente. Esta semana Colombia volvió a vivir una jornada nacional de protesta. En la capital del país, el magisterio atendió la convocatoria al paro de 48 horas hecho por FECODE y la ADE. Con mitines, plantones y movilizaciones, le exigieron al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos y el respeto a la vida, la democracia, la paz, la justicia social y el Estado social de derecho. El paro nacional de 48 horas del magisterio del pasado 20 y 21 de octubre inició el martes con una transmisión a las 8 de la mañana a través de Facebook Live. Contó con la participación de destacados parlamentarios, la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, uno de los asesores legislativos de FECODE y el presidente y secretario general de la Federación. Posteriormente, y siguiendo las orientaciones de la ADE, docentes, estudiantes y padres de familia de Bogotá se concentraron durante algunas horas frente a la Secretaría de Educación, alzando su voz de protesta por el incumplimiento a los acuerdos en defensa a la salud, la vida y su rechazo al modelo de alternancia hasta que el gobierno no adecue las instituciones y garantice los recursos para los elementos de bioseguridad. Luego se trasladaron hasta el Ministerio de Educación, donde continuaron exigiendo respuestas por parte de la cartera. Decisión del no retorno a clases de manera radical, no están dadas las condiciones de salubridad, en estos momentos no están los medios tecnológicos, no estamos mirando la comorbilidad que tienen tanto los docentes como los padres de familia y las personas que componen el gobierno escolar. Los maestros han tenido que reinventar, que es la palabra cliché de hoy en día, prácticas educativas para que esas brechas no se sigan ampliando en la atención a educación. Infortunadamente, nos enfrentamos con una población que tiene unas condiciones de desigualdad muy grandes. En el segundo día de paro, los docentes de la capital, acompañados por delegaciones de maestros que llegaron de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima, miembros del Comité Ejecutivo de FECODE y otros sectores sociales participaron de la gran caravana por la vida, la paz y la democracia, que salió del Parque Nacional y en un recorrido pacífico por toda la carrera séptima llegó hasta la Plaza de Bolívar, donde el presidente de la Federación le exigió al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos, respeto por la vida y la democracia. La importancia de la protesta es poder generar movimiento social. Sí, es claro que el gobierno no tiene ningún interés en poder construir un país nacional, multicultural, y en ese sentido las protestas que se hacen es buscando un buen gobierno al 2022. Los docentes de la capital nuevamente dieron muestra de su civismo, pues las marchas transcurrieron en completa calma y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, tal y como ocurrió con la movilización de la minga indígena en su recorrido por todo el país, y quienes al llegar a Bogotá se unieron al paro del 21 de octubre, promovido por el Comité Nacional de Paro, donde centrales obreras y diferentes sectores sociales también se movilizaron, lo que confirma la unión de los colombianos cuando se trata de defender su derecho y luchar contra el sistema del gobierno actual. Y como en Bogotá, varias ciudades, capitales y municipios también se sumaron al paro nacional del pasado 20 y 21 de octubre, con actos culturales, twitteratón, plantones, asambleas y la caravana por la vida, la paz y la democracia. Delegaciones de docentes en todo el territorio demostraron una vez más su compromiso en defensa de la educación pública.
Durante 48 horas, el Magisterio colombiano atendió la convocatoria de FECODE al gran paro nacional los días 20 y 21 de octubre, que al igual que en la capital del país, también se desarrolló en varias ciudades principales y municipios del territorio nacional, con masivas movilizaciones, caravanas, plantones, marchas, mitines, asambleas, transmisiones en vivo y demás actos de protestas. La comunidad educativa hizo un llamado al gobierno nacional, principalmente por el cumplimiento de los acuerdos, la defensa de la vida y el no a la alternancia educativa hasta que existan condiciones. Dígale al presidente Duque que en la Ciudadela 20 de julio hay un colegio que se llama Pablo Neruda y que necesita que manden los recursos para terminar el colegio y manden los recursos para atender la alternancia. Los profesores estamos listos para ir a las escuelas, pero no así. Estamos exigiéndole al gobernador, que recién está liberado, que uno de sus primeros actos de gobierno sea devolverle los dineros descontados al magisterio antioqueño, que durante su administración fueron descontados. Esta jornada nacional, que se llevó a cabo a lo largo y ancho del país, con puntos de concentración en Medellín, en el Parque de los Deseos, recibiendo a los 8 municipios del Valle de Aburrá y varios de toda Antioquia. En Cali fue en la plazoleta San Francisco, donde participaron maestros del Cauca, Nariño, Quindío, Risaralda y de los 42 municipios del Valle del Cauca. Asimismo, Barranquilla, en el Paseo Bolívar, con presencia de municipios como Malambo, Soledad, Galapa, Sabana Larga y Sabana Grande, y de otros departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira, mientras que en Bucaramanga llegaron a la Plaza San Luis junto a los municipios de Girón, Florida, Barranca y Charalá, además del departamento del Cesar. Nosotros vemos desde las instituciones cómo se nos caen los techos encima, cómo las puertas de los baños no cierran, cómo tenemos diferentes dificultades, como las personas que hacen parte de algún equipo de deportivo de las instituciones tienen que hacer constantemente actividades económicas para poder participar de eventos nacionales e internacionales. La pandemia nos ha permitido y ha permitido a la población ser consciente de todo lo que nos falta para mejorar. Las comparaciones con otros países son odiosas, pero creo que nos ha desnudado por completo con relación a los demás países. El Magisterio colombiano se pronunció nuevamente en defensa por el respeto a la vida, la salud, la paz, la democracia, la no restricción a la protesta social, por el no asesinato de líderes sociales, por el cese a los actos violentos y masacres en varias regiones del país, el Estado social de derecho, la justicia social, entre otras razones que violan los derechos de los ciudadanos nacionales. Y como es habitual, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro, así que es momento para que el secretario de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados, Carlos Alberto Paz, se dirija al Magisterio colombiano. Muy buenos días, docentes de Colombia, reciban un fraterno y caluroso saludo. Pasado 20 y 21 de octubre salimos a las calles a defender la vida, la democracia, la paz, un Estado social de derecho, la constitución política de nuestro país. Salimos a defender la educación pública, la salud. Hoy el gobierno nacional miente día a día cuando en los medios de comunicación dicen que le están dando plata a la salud y a la educación. Mienten fragantemente. A la educación pública, en cambio de invertirle los recursos, le están quitando día a día muchos más. La ministra de Educación miente cuando sale a los medios de comunicación a decir que los acuerdos se están cumpliendo. Los acuerdos en un 80% no se han cumplido absolutamente para nada. El primero, que es el Sistema General de Participaciones, lo han incumplido. No le quieren invertir los recursos a la educación pública. 2, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. El gobierno nacional, el señor Carrasquilla como ministro de Hacienda, no lleva los recursos necesarios para que las prestaciones sociales de los educadores, la salud de los educadores se mejore día a día. Aquí necesitamos
Exigimos el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de la salud del magisterio colombiano, el cumplimiento del pago oportuno de las prestaciones sociales a que somos merecedores. Y también decirles que FECODE ha hecho una propuesta a las relaciones técnicas y la ministra de Educación y su equipo de trabajo no quiere prestarle atención a las propuestas realizadas por la Federación. Yo soy maestro y no adoctrino niños para que ingresen a la guerrilla. Al maestro se respeta. Al paro del magisterio se sumó el paro nacional del 21 de octubre, que fue convocado por el Comité Nacional de Paro, el cual tuvo una masiva participación de diferentes sectores sociales, quienes salieron a las calles a exigirle al gobierno el cese de las acciones violentas, el asesinato a los líderes sociales y la restricción a la protesta social, entre otros puntos. El llamado del Comité Nacional de Paro a la participación masiva a una nueva jornada nacional de movilización el 21 de octubre se articuló al paro de 48 horas convocado por FECODE. Esta jornada congregó el pasado miércoles a millones de colombianos y sectores sociales que salieron a las calles de varias regiones del país, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, con el objetivo de defender la vida, la democracia y exigir la negociación del Pliego Nacional de Emergencia, entre otros temas. Nos unimos a esta marcha nacional, en esta amiga nacional, por los derechos violados, vulnerados dentro de la Amazonía colombiana. La Amazonía colombiana se ha venido presentando diferentes violaciones territoriales, violaciones a nuestros derechos físicos y culturales. Hay un mal gobierno, por esto es que hoy todas las ciudadanías libres han salido también a las calles, porque ya es necesario también cambiar a esas 5 familias que siempre nos han venido gobernando. Este gran paro nacional, que en Bogotá contó con el acompañamiento de la minga indígena, quien llegó a la capital para rechazar la represión, el despojo de territorios y el olvido de sus comunidades, también fue respaldada por cientos de organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, de mujeres, políticas y grupos LGBTI y afros. El gobierno es un gobierno que sigue reproduciendo la política de la muerte y es un gobierno incapaz de dialogar con el pueblo. Y yo creo que hoy aquí este pueblo está pidiendo un diálogo. Hoy estamos caminando por la vida, la democracia, por la inclusión social, por la defensa de lo público, la defensa de Ecopetrol como empresa que debe volver a ser 100% estatal. Estas manifestaciones fueron sinónimo de civismo, cultura y paz y se llevaron a cabo en completa normalidad en todos los puntos de concentración a nivel nacional. Cabe destacar que en la capital del país, la Plaza de Bolívar, fue el escenario donde concurrieron las movilizaciones, que salieron de 3 diferentes puntos. Y el rechazo al proyecto de ley 094 que cursa en el Congreso y que tiene como principal objetivo incluir dentro de la educación formal la educación en casa, trayendo con ello consecuencias lesivas tanto para la educación como para la profesión docente, fue otra de las razones para que el magisterio colombiano participara masivamente del paro nacional. El proyecto de ley 094 de 2020, que está pendiente de rendir ponencia en el primer debate en la Comisión Sexta del Senado y que busca modificar el artículo 10 de la Ley 115 o Ley General de Educación, dice tener como objetivo principal establecer, regular y autorizar en preescolar, básica y media la ley Homeschool o educación en casa, pero su contenido en realidad está orientado a desconocer la profesión docente y desescolarizar a los estudiantes. Esta educación en casa es entendida como aquella que se presta a través del padre, tutor o responsable de familia, cumpliendo con unos requisitos, entre los cuales se destacan 2. El primero de ellos es que tenga una disponibilidad de horas al día y el segundo es que tenga simplemente el grado de bachiller.
Este proyecto de ley, que de ser aprobado sería supervisado no solo por instituciones educativas del orden público, sino privado e incluso internacionales, traería entre sus nefastas consecuencias la desestabilización financiera de los recursos para el sector de la educación y la desprofesionalización de la carrera docente, por cuanto el tutor, padre de familia o responsable simplemente debe tener el grado de bachiller para realizar la educación en casa, desconociendo con ello la formación pedagógica, los conocimientos académicos, la experiencia y la idoneidad que exige ejercer la docencia. Vamos a hundir ese proyecto porque ese proyecto en el fondo lo que busca es que se le entregue un bono a los padres de familia para que ellos contraten la educación. Eso es un negocio de los que hacen negocio de la educación pública, del derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Es importante destacar que este proyecto de ley no sería transitorio, sino que por el contrario, entraría de manera definitiva a la Ley General de Educación. Por tal razón, FECODE exige el retiro inmediato de esta iniciativa que atenta contra las escuelas oficiales y la carrera docente, por cuanto deteriora el trabajo de los educadores y vulnera el derecho a la educación al convertirlo en un simple servicio. Es momento para que el profesor Pedro Hernán Osorio, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, socialice temas de interés para todos los docentes del territorio nacional. El paro nacional, convocado durante el transcurso de la semana, y el paro de 48 horas en el cual estuvo inmersa el magisterio colombiano, reflejan el descontento de la población civil con las equivocadas políticas económicas del gobierno nacional, políticas que van directamente en contravía de la gran mayoría de la población y que benefician a unos pocos. No es posible que el gobierno nacional insista hoy en el retorno a las actividades académicas de manera presencial a las instituciones educativas, poniendo en riesgo la vida de toda la población educativa, de la niñez, de la juventud, de los padres de familia y de los maestros. Nosotros estamos listos para el retorno a las actividades académicas, pero las condiciones de bioseguridad no permiten que éstas se realicen de manera normal. El solo hecho para el magisterio colombiano del mal manejo que se le está dando a la figuprevisora en lo concerniente a los servicios médicos asistenciales para el magisterio y para sus beneficiarios, lo prestacional, el pago de las pensiones, el trámite de las cesantías parciales y definitivas, y por supuesto el de que hoy nosotros no tengamos riesgos laborales, amerita un paro de mayor envergadura del magisterio colombiano. Que no le quepa duda al gobierno nacional que nosotros vamos a hacer cumplir los acuerdos que se firmaron el año inmediatamente anterior y que hoy no han sido honrados por el Ministerio de Educación Nacional. Invitamos nosotros al magisterio colombiano, a la comunidad educativa, a estar atentos a las decisiones que tome el Comité Ejecutivo y la Junta Nacional de FECODE para exigir el cumplimiento, sobre todo de la modificación del Sistema General de Participaciones que nos garantizarían a nosotros, a la educación, a la salud, al saneamiento básico, al agua potable, los recursos económicos para que toda la población goce de estos beneficios, goce de estos derechos que están contenidos en la Constitución Política del 91. Feliz fin de semana. Yo soy maestra y no adoctrino niños para que ingresen a la guerrilla. Al maestro se respeta. Esta semana la plenaria del Senado aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2021 y aunque el gobierno asegura que la educación es el sector con mayores recursos, lo cierto es que hay una disminución de estos. En Encuentro, un análisis minucioso al rubro destinado al sector educativo. Los 313,9 billones de pesos aprobados para el presupuesto general de la Nación para el próximo año se lograron luego de haber incrementado el monto del presupuesto de inversión y reducido el servicio de la deuda. Según el proyecto, al que solo le falta la sanción presidencial, para el sector educativo hubo un aumento a la inversión, pues de 43,8 billones un año atrás se pasó a 47,3 billones para el año 2021. Sin embargo, la realidad es
es que estos recursos no irán a sectores que realmente los necesitan, además de que ese monto significa apenas el 15% de los casi 314 billones de pesos aprobados para la vigencia total del año siguiente, porque el primer lugar en inversión se le llevó el servicio a la deuda con 70,5 billones. El presupuesto asignado para el sector educación se divide en dos grandes rubros, el presupuesto de funcionamiento y el presupuesto de inversión. El presupuesto de funcionamiento asciende a los 42.8 billones de pesos y por su parte el presupuesto de inversión asciende a 3.3 billones de pesos que le son asignados al Ministerio de Educación Nacional y 1.2 billones de pesos que se van para la recién creada Unidad Administrativa Especial para el Programa de Alimentación Escolar PAE. Gracias a las denuncias hechas por FECODE, el gobierno decidió reducir el presupuesto de funcionamiento de la unidad administrativa y en consecuencia destinar estos recursos por el orden de 145.000 millones de pesos a la inversión del programa. ¿Cómo se debe dividir el presupuesto del sector educativo de manera justa y adecuada? Para el sector preescolar básica y media sabemos que la principal fuente de financiación son los recursos que provienen del Sistema General de Participaciones. Esos recursos para la vigencia 2021 ascienden a 26.8 billones de pesos. ¿Para qué deben alcanzar? Estos recursos deben cumplir con el propósito de garantizar la matrícula y cobertura de más de 8 millones de alumnos que se encuentran en el sector oficial. Debe alcanzar para cumplir el pago de prestaciones y nómina del magisterio colombiano y en consecuencia el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y FECODE, acuerdos como la nivelación salarial y la bonificación pedagógica que se ubican o se proyectan alrededor de los 340.000 millones la primera y 211.000 millones de pesos la segunda. Luego de la aprobación definitiva del presupuesto general de la Nación, las denuncias hechas por la Federación desde la radicación del proyecto se mantienen, porque los recursos de cobertura y calidad para preescolar, básica y media se están reduciendo, así como también para la educación rural y la infraestructura educativa. Además, el presupuesto para la próxima vigencia no contempla recursos para la adecuación de los establecimientos educativos para retornar a clases presenciales el próximo año. En este sentido, no existe de parte del gobierno ninguna apropiación de recursos suficientes que sean capaces de cumplir con gratuidad, calidad y mucho menos con los elementos para garantizar las condiciones de bioseguridad de la comunidad educativa. Y mientras no se reforme constitucionalmente el sistema general de participaciones, el presupuesto nunca va a alcanzar. En cumplimiento del plan de trabajo de la Federación para este año, en días pasados se llevó a cabo el primer encuentro de la Secretaría de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos con la participación de FECODE y sus sindicatos filiales, donde se discutió y aprobó el plan de trabajo de los responsables de estas dependencias. Pese a las condiciones por la emergencia sanitaria, FECODE continúa trabajando desde casa. En esta ocasión y en cumplimiento del plan de trabajo definido por la Federación para este año, se llevó a cabo el primer encuentro de las Secretarías de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos, el cual contó con la participación de delegaciones de las organizaciones sindicales involucradas con el Sistema General de Participaciones, quienes hicieron una presentación de la afectación de sus sectores con la reducción de dichos recursos. Salen como conclusiones la conformación de un Frente Nacional por la Defensa del Sistema General de Participaciones. Para lograr esto, adelantaremos reuniones regionales, departamentales, municipales, que finalmente conduzcan a la conformación de frentes en cada uno de estos entes territoriales que finalmente nos lleven a ese gran encuentro nacional para la constitución del Frente Amplio por la defensa del Sistema General de Participaciones y por la defensa de la educación pública. En el encuentro también se discutió y se aprobó el plan de trabajo de los responsables de estas dependencias y se creó el equipo nacional. Es de resaltar que la Secretaría de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos de FECODE le apunta a darle forma organizativa, operatividad y funcionamiento a esta misma para el fortalecimiento de FECODE y sus sindicatos filiales. Tendremos entonces desde esta Secretaría además
una reunión con todos estos sectores afectados por este proyecto de ley 010, que hoy tienen régimen exceptuado o sistemas exceptuados de salud y que están claramente en peligro de desaparecer en virtud del contenido de este proyecto de ley. Este primer encuentro también fue propicio para hacer un balance de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional el año pasado y socializar la propuesta de la Federación sobre el Sistema General de Participaciones, la cual está encaminada a aumentar real y progresivamente los recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Y antes de terminar el programa, el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Javier Alarcón Suárez, felicita al magisterio colombiano por su masiva y pacífica participación en el paro nacional del 20 y 21 de octubre. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. El pasado martes y miércoles 20 y 21 de octubre desarrollamos nuestro gran paro nacional de 48 horas. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE felicitamos a todos los maestros y maestras de Colombia, a nuestros 34 sindicatos filiales, a las juntas directivas y las subdirectivas, que como siempre desarrollaron a cabalidad cada una de las actividades planteadas desde nuestra Junta Nacional y por supuesto por parte del Comité Ejecutivo. Resaltamos esa lucha, esa gallardía por la defensa de la vida, de la paz, de la democracia, por la defensa de la educación pública, que hoy una vez más le exigimos a la señora ministra, al Gobierno Nacional, que realmente cumpla a cabalidad cada uno de los acuerdos pactados y firmados. Desde aquí le exigimos realmente que diga la verdad. Hoy no se han cumplido más del 70% de los acuerdos pactados y firmados. No se han llevado a cabo los diferentes actos administrativos, como es el tema que desde el mes de agosto acordamos, consensuamos entre ustedes y el Comité Ejecutivo de FECODE un proyecto de decreto para convocar los cursos de la tercera cohorte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo y que desde el 17 de septiembre está para firmas en el Ministerio de Hacienda. Hay que cumplir también el acuerdo, señora ministra, del Estatuto de la Profesión Docente, donde hoy ha suspendido el Gobierno Nacional el tema de la comisión tripartita. Hoy más que nunca se requiere y se necesita. Le planteamos diferentes alternativas, propuestas y soluciones que a la fecha, como siempre, no hemos recibido respuesta. También hay que expedir, señora ministra, los actos administrativos como la proporcionalidad de la prima de vacaciones, modificar el 1381 del 97 para que se pague proporcionalmente como corresponde y como debe ser, con base en el tiempo laborado, así como se acordó el año inmediatamente anterior. Hoy más que nunca exigimos desde el Comité Ejecutivo de FECODE, los maestros de Colombia, que se implemente a cabalidad estos acuerdos. Maestros y maestras, continuaremos en la defensa de la educación pública por la vida, por la paz y por la democracia. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden seguir enviando al correo que aparece en pantalla sus videos de creación propia máximo de 40 segundos con mensajes de apoyo a FECODE y al magisterio y denuncias y problemáticas educativas de sus regiones, los cuales serán valorados para ser emitidos en nuestras emisiones de cada sábado. No olviden que toda nuestra información oficial está en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y en la página web de la Federación www.fecode.edu.co. También nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, compártalo y dele like. Antes de irnos, la invitación es a seguir con todas las recomendaciones de autocuidado para evitar el contagio por coronavirus. Gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día y feliz fin de semana!